Exhibir de manera inconsciente a los niños en el Internet es poner en riesgo su integridad y propiciar el acercamiento de personas extrañas. A continuación, estas son las fotografías de tus hijos que no debes publicar en las redes sociales. Fotos con el uniforme escolar o nombre de su escuela. Fotos con la casa en el fondo, cuando usen poca ropa, a la hora del baño y con placas de vehículo cerca. A Punto te da algunos consejos al publicar las fotografías. Coloca tu perfil en modo privado, no compartas tu ubicación actual en modo público. Evita agregar a personas que no conozcas y si tus hijos hacen uso de las redes sociales, vigila lo que comparten. Edúcate en el buen uso de las redes sociales y evita exponer a tus hijos a los peligros del Internet. Recuerda que la seguridad de ellos está en tus manos. Mantente alerta. Una contribución de A Punto con Juan Carlos Fernández para una Venezuela mejor. Continuamos, mis queridos amigos, continuamos. Con nosotros está un invitado muy especial, es internacionalista, ha sido nuestro embajador en República Dominicana, conoce ese mundo, ese ambiente. Me hubiese gustado verlo de canciller en la OEA hoy y no ver la especie de disco rayado del señor Arriaza. Me refiero a el profesor Julio Portillo, que está con nosotros hoy, y con él quiero conversar. Lo primero que quiero dilucidar, para tener yo claridad, es en qué conviene que Venezuela sea expulsada de la Organización de Estados Americanos, porque la gente de Provea dice, eso no, eso trae más aislamiento, eso no le sirve a la democracia, eso no le sirve al mundo democrático. Pero hay gente que dice que esa es la salida y los Estados Unidos pues están montados en la idea de que Venezuela sea expulsada hoy de la OEA. Gracias, Juan Carlos, por la invitación. Lo primero que tenemos que decir es que, como tú ya lo has comentado, ha sido verdaderamente deleznable ver la actuación ayer del ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela, que por cierto fue mi alumno en la Escuela de Estudios Internacionales en la Universidad Central de Venezuela. Y no era tan virulento. Un diplomático tiene que saber manejar la lengua, tiene que tener modo, y parece que no hubiera pasado por las manos de tantos profesores en la Escuela de Estudios Internacionales como Bessner, Elsa Cardoso, Rafael Sureda, que nos empeñábamos en enseñarle a los alumnos en esa escuela a cómo no se debe decir sí o no debe decirse no, y cuándo se debe hablar y cuándo se debe esperar. Lo de ayer fue realmente una cosa espantosa para la opinión pública internacional. Ver un canciller deslenguado, ver un canciller con esas expresiones tan duras, que supo contestarle muy bien el canciller de Chile. El canciller Ampuelo, sí. Llamarlo al orden. Yo creo que la expulsión de Venezuela de la OEA no nos convendría, pero el tratado de la OEA ha sido denunciado por el gobierno de Venezuela. Y como el mismo canciller decía, están a pocos días, a pocos meses de dejar la OEA. Expulsada de la OEA fue Cuba, fue la República Dominicana cuando le puso la bomba en los próceres a Betancourt, y que por cierto en esa oportunidad el único que no nos apoyó fue Estados Unidos, pero todos los países del continente votaron justamente por la expulsión de la República Dominicana. O sea, no es lo mismo me voy a que me expulsen. Esa es la diferencia del tema. Esa es la diferencia. Habida cuenta que Venezuela se va, que le queda apenas un año allí. Sí. Y por supuesto, que no crea el gobierno venezolano que porque lo expulsen o porque salga, se va a salir del control, por ejemplo, en materia de derechos humanos. El principio de la no intervención, el principio de la autodeterminación de los pueblos, está por debajo de ciertos valores aceptados por la humanidad que tienen que seguir siendo controlados por el mundo, más allá de las actitudes que tomen
los gobiernos de pertenecer a un organismo internacional o no pertenecer a un organismo internacional. Pareciera que se está imponiendo la doctrina Betancourt en la OEA en este momento, ¿no? La doctrina Betancourt y la doctrina Tobar, que era que los gobiernos, mientras no se legitimen constitucionalmente, tienen que ser no reconocidos. Y el gobierno de Venezuela en este momento es un gobierno de facto, no es un gobierno de jure, es un gobierno de facto. Entonces, más allá de que la votación esta tarde nos dé la razón o no, el gobierno de Venezuela está desconocido. Cuando tú dices, y eso lo vamos a hablar al retorno, más allá de que esta tarde nos dé la razón o no, anoche en la cena que convocó el vicepresidente de los Estados Unidos, pensé, fueron los países que apoyan, fue el grupo de Lima, pero aparentemente no hay los votos suficientes para lograr la expulsión. El vicepresidente estuvo llamando al presidente de Ecuador, tratando de ganar ese voto. ¿Cuál sería la consecuencia de que hoy en la votación Estados Unidos resulte derrotado? ¿Por qué Estados Unidos se embarcó en una tarea donde ellos anunciaron que tenían todos los votos, pero hasta ahora yo no cuento los votos? Al retorno nos vas a comentar. Evelyn. Bueno, rápidamente leemos información. Pacientes protestaron en las afueras del Ministerio de Salud. Las autoridades del ministerio no recibieron a los pacientes ni accedieron a leer el comunicado con peticiones. Ampliamos un poco más la información. Pacientes protestaron la mañana de este martes en las afueras del Ministerio de Salud en Plaza Caracas para exigir que se establezcan los programas de trasplante y diálisis en el país. Los manifestantes pidieron que las autoridades del Ministerio de Salud bajaran al lugar de la manifestación. Sin embargo, no recibieron respuesta alguna. Los funcionarios de seguridad dejaron pasar una comisión de los manifestantes, pero solo esperaron en la planta baja durante casi media hora que alguien quería que los escucharan. Pacientes piden que de nuevo los trasplantes vuelvan a Venezuela y pedimos con carácter de urgencia compresas quirúrgicas para mastectomía para la señora María Eugenia Leiva, 0412-513-2325, 0412-513-2325, compresas quirúrgicas para mastectomía para María Eugenia Leiva. Esto es, por favor, urgente. Alcis. Machado se reúne en la frontera con el candidato presidencial Iván Duque y muestra su solidaridad con los emigrantes. María Corina Machado, líder de 20 Venezuela, se reunió en la frontera colombo-venezolana con el candidato presidencial del vecino país, Iván Duque, momento propicio para establecer lazos y abogar por la paz de ambas naciones. La ocasión fue propicia para que Machado llevara unas palabras de aliento a cientos de compatriotas que cruzaban la frontera huyendo de la terrible crisis que aqueja a la nación en busca de una mínima calidad de vida, y además hay fotografía en que estrechan abrazos y además Iván Duque, candidato presidencial y creo yo, próximo presidente de la República de Colombia. Una señal muy importante que merece una pregunta para Julio en uno de los segmentos que nos queda, porque ya es la segunda vez que se reúne. Ella se reunió con Álvaro Uribe, que es el jefe de Centro Democrático, el partido de Duque. Sí. Pareciera que el uribismo, que hasta ahora todo apunta que va a ganar la elección en segunda vuelta, va a tener más acercamiento con el grupo Machado Ledesma. Correcto. Que con el grupo del Frente Amplio en caso de ganar las elecciones en Colombia. Vamos a identificar, mis queridos amigos, solo en un momento estaremos con todos ustedes. La calidad es más importante que la cantidad. Un home run es mejor que 2 dobles. Esto lo dijo Steve Jobs, fundador de Apple. Ya regresamos. A punto con Juan Carlos Fernández